Imagínense por un momento que después de 12 largos años de haber sido excluida, humillada y olvidada por tu propia familia, aparecen en la puerta de tu nueva mansión con las maletas en la mano diciendo: «Hola mamá, nos vamos a mudar contigo ya que tienes todo este espacio extra». ¿Pueden creer semejante descaro? Porque yo, cuando abrí esa puerta y vi a mi hijo Javier parado ahí con esa sonrisa falsa, junto a esa víbora de mi nuera Sofía y mis 3 nietos confundidos, sentí que la sangre me hervía por las venas. 12 años. 12 años completos sin una sola llamada, sin una felicitación de cumpleaños, sin saber nada de mis nietos. 12 años en los que me trataron como si fuera una extraña, como si nunca hubiera existido en sus vidas. Y ahora que tenían problemas financieros y habían escuchado rumores sobre mi nueva situación económica, aparecían como si nada hubiera pasado. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás se imaginaron, es que yo ya no era la misma mujer quebrada y sumisa que habían echado de su casa hace más de una década. Ya no era la abuela desesperada que suplicaba por migajas de amor y atención. No, señores, la mujer que estaba parada en esa puerta de caoba importada, en esa mansión de Lomas de Chapultepec, era alguien completamente diferente. Y la sorpresa que les tenía preparada, la lección que estaban a punto de recibir, iba a ser tan devastadora que jamás se les iba a olvidar. Porque cuando alguien te excluye durante 12 años y luego aparece en tu puerta como si fuera su derecho, bueno, digamos que la justicia tiene formas muy creativas de manifestarse. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó ese día cambió para siempre la dinámica de mi familia, y cada una de ustedes que ha sufrido el desprecio de hijos ingratos va a entender perfectamente por qué hice lo que hice. Mi nombre es Esperanza Romero, pero toda la vida me han dicho Espe. Tengo 63 años y durante 45 años de mi vida me dediqué completamente a mi familia. 45 años en los que cada peso que ganaba, cada decisión que tomaba, cada sueño que tenía, giraba alrededor de mi esposo Roberto y mi hijo Javier. Cuando Roberto murió hace 15 años de un infarto fulminante, yo tenía 48 años y me quedé sola con Javier, que entonces tenía 23. Ese muchacho era mi mundo entero. Trabajé doble turno en una fábrica textil para que él pudiera terminar su carrera de administración. Vendí las pocas joyas que tenía para pagarle los libros, el transporte, hasta las copias de los trabajos. Me acuerdo perfectamente de esas noches en las que llegaba a casa con los pies hinchados y las manos cortadas de tanto manejar tela. Pero cuando veía a Javier estudiando en la mesa del comedor, sentía que todo valía la pena. Cuando él se casó con Sofía, yo estaba feliz. Pensé que por fin iba a tener la nuera que nunca tuve, una hija que me acompañara en mi vejez. Qué ingenua fui. Sofía era una muchacha bonita, eso no se lo puedo negar, pero desde el primer día demostró que tenía un corazón de hielo, alta, delgada, con esa manera de hablar como si todo el mundo le debiera algo, siempre con comentarios cortantes disfrazados de preocupación. «Ay, suegrita, ya está usted muy mayor para trabajar tanto», me decía, pero no era porque se preocupara por mi salud. Era porque quería que yo dejara mi trabajo y me dedicara completamente a cuidar a sus hijos cuando empezaron a llegar. Primero llegó Diego, después Camila y finalmente el pequeño Mateo. 3 hermosos nietos que se convirtieron en la luz de mis ojos. Durante años viví con ellos en una casa que yo había ayudado a pagar. Sí, como lo escuchan. Con mis ahorros de toda la vida, con la liquidación de la fábrica y vendiendo la casita que había compartido con Roberto, junté el dinero para el enganche de esa casa en la colonia del Valle donde ellos querían vivir. «Es una inversión familiar», me decía Javier. «Aquí vamos a envejecer todos juntos, mamá». Yo me hice cargo de todo en esa casa. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños cuando ellos salían, lavaba, planchaba. Era como tener una sirvienta gratis las 24 horas del día. Sofía se la pasaba en el salón de belleza
o con sus amigas, mientras yo me quedaba con los pequeños. Y Javier, mi propio hijo, poco a poco fue cambiando conmigo. Al principio eran comentarios sutiles. Mamá, Sofía dice que sería mejor si no intervinieras tanto en la educación de los niños. O, mamá, mi esposa se siente incómoda cuando opinas sobre cómo organizamos la casa. Poco a poco, mi lugar en esa familia que yo misma había construido se fue haciendo más y más pequeño. Pero el colmo llegó cuando Diego, mi nieto mayor, llegó un día llorando de la escuela porque unos niños se habían burlado de él. Yo lo consolé, le preparé su merienda favorita y le conté historias hasta que se sintió mejor. Cuando Sofía llegó y vio la escena, explotó como una fiera. Esperanza, ya estoy harta de que sobreprotejas a mis hijos, me gritó frente a los niños. Así nunca van a aprender a ser independientes. Eres una influencia negativa en esta casa. Javier llegó esa noche y en lugar de defenderme, me dijo con una frialdad que jamás voy a olvidar. Mamá, creo que ya es hora de que busques tu propio lugar. Sofía y yo necesitamos nuestro espacio para criar a nuestros hijos como creemos conveniente. Esas palabras me partieron el alma en 1000 pedazos. Mi propio hijo, el niño al que había criado sola, al que le había dado todo, me estaba echando de la casa que yo misma había ayudado a comprar. Lo que siguió fueron los meses más humillantes de mi vida. En lugar de echarme directamente, Sofía y Javier decidieron hacerme la vida imposible poco a poco, como si quisieran que yo misma tomara la decisión de irme. Primero comenzaron con las reglas absurdas. Esperanza, a partir de ahora no puedes usar la cocina después de las 8 de la noche porque hacemos ruido y despertamos a los niños, me dijo Sofía un martes por la mañana, como si fuera lo más normal del mundo. Yo que siempre había preparado mis propios alimentos porque no quería ser una carga, de repente me encontraba cenando galletas saladas y agua en mi cuarto como si fuera una prisionera. Después vinieron las restricciones con mis nietos. Los niños necesitan disciplina y tú los consientes demasiado, me decía Javier, evitando mirarme a los ojos. Sofía y yo hemos decidido que ya no puedes quedarte sola con ellos. ¿Pueden creer eso? Yo que los había cuidado desde bebés, que les había cambiado pañales, que me había desvelado con ellos cuando tenían fiebre, de repente era considerada una influencia peligrosa. Diego, que entonces tenía 8 años, me preguntó una tarde: Abuela, ¿por qué mamá dice que ya no puedes llevarnos al parque? Y yo no supe qué responderle porque, ¿cómo le explicas a un niño que su propia madre te está castigando por existir? Pero lo que más me dolía eran las mentiras que Sofía les contaba a los niños sobre mí. Una noche escuché cuando Camila, mi nieta de 6 años, le preguntó a su mamá: ¿por qué la abuela siempre está triste? Y Sofía le respondió con una frialdad que me heló la sangre: es que la abuela está viejita y los viejitos a veces se ponen amargados. Por eso es mejor que no nos acerquemos mucho a ella. Amargada. Así me describía la mujer a la que yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos, a la que había ayudado durante sus embarazos, a la que le había enseñado las recetas familiares que habían pasado de generación en generación. La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la tarde. Había estado lloviendo toda la semana y se había metido agua al cuarto donde yo dormía. Cuando fui a pedirle ayuda a Javier para mover mis cosas antes de que se dañaran, lo encontré en la sala viendo televisión con Sofía. Javier, hijo, se está metiendo agua a mi cuarto y se me van a echar a perder las pocas cosas que tengo, le dije con la voz quebrada por la desesperación. Él ni siquiera levantó la vista del televisor. Sofía fue la que habló. ¡Ay, Esperanza! Siempre con el drama. No puedes resolver tus cosas sola. Ya tienes 60 años. No eres una niña. En ese momento sentí cómo algo se rompió dentro de mí. No era solo el desprecio, era la indiferencia total. Para ellos yo me había vuelto invisible, una molestia que toleraban por compromiso. Javier, le dije con una firmeza que no sabía que tenía, mírame cuando te hablo. Mi hijo finalmente levantó la vista y en sus ojos vi a un extraño.
Ya no había rastro del niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, del joven que me prometía cuidarme en mi vejez. «¿Qué quieres que haga, mamá?», me dijo con un suspiro de fastidio. «Si no te gusta cómo vives aquí, siempre puedes buscar otro lugar». Esa noche, mientras acomodaba mis pocas pertenencias lejos de las goteras, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo en esa casa donde me habían convertido en un fantasma, donde mi presencia era vista como una maldición en lugar de una bendición. Al día siguiente, un lunes gris de octubre, busqué en los clasificados del periódico hasta encontrar un cuarto en renta en la colonia Doctores. Era pequeño, humilde, pero era mío. Con los pocos ahorros que me quedaban, pagué un mes de depósito y otro de renta. Cuando les dije que me iba, la reacción de Sofía fue fingir preocupación. «Ay, suegrita, ¿estás segura? Es que ya está usted mayor para vivir sola». Pero en sus ojos brillaba la satisfacción del triunfo. Javier se limitó a decir: «Si esa es tu decisión, mamá, la respetamos». La mañana que me fui, el 15 de octubre del 2011 para ser exacta, empaqué mis cosas en 2 maletas viejas. Diego y Camila me abrazaron llorando, sin entender por qué la abuela se iba. El pequeño Mateo, que apenas tenía 4 años, me preguntó: «¿Cuándo regresas, Abú?». «Pronto, mi amor», le mentí, porque en ese momento no sabía si alguna vez los volvería a ver. Sofía me entregó un sobre con $847. «Es lo que pudimos juntar para ayudarla con los gastos iniciales», me dijo, con esa sonrisa falsa que tanto conocía. $847 después de haber invertido toda mi vida y mis ahorros en esa familia. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí como si hubiera muerto en vida. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás se imaginaron, es que esa muerte simbólica iba a ser el nacimiento de una mujer completamente diferente. Una mujer que estaba a punto de demostrarles que habían cometido el error más grande de sus vidas. Los primeros meses en esa pensión de la colonia Doctores fueron los más duros de mi vida. El cuarto era tan pequeño que apenas cabía mi cama individual, un pequeño ropero y una silla de plástico. Compartía baño con otros 5 inquilinos y la cocina era un pasillo estrecho con una estufa de 2 hornillas que funcionaba cuando quería. Pero, ¿saben qué? Por primera vez en años, nadie me decía a qué hora podía comer, qué podía ver en televisión o con quién podía hablar por teléfono. Era pobre, sí, pero era libre. Conseguí trabajo en una tintorería del barrio. Don Aurelio, el dueño, era un señor mayor que me contrató más por lástima que por necesidad. Ganaba 4,000 pesos al mes, apenas lo suficiente para pagar la renta, la comida y el transporte. Pero cada peso que ganaba era mío, ganado con mi propio esfuerzo, sin tener que aguantar humillaciones ni comentarios despectivos. Los fines de semana caminaba por el barrio y fue así como conocí a doña Carmen, una señora de 70 y tantos años que tenía un pequeño vivero en el patio de su casa. La pobre estaba enferma de artritis y ya no podía cuidar sus plantas como antes. «Mira, Espe», me dijo un sábado mientras veíamos cómo se marchitaban sus geranios, «si quieres puedes llevarte estas plantas. Ya se van a morir y me da tristeza tirarlas a la basura». Yo siempre había tenido buena mano con las plantas. En la casa que compartía con Roberto teníamos un jardincito precioso, pero cuando me fui a vivir con Javier y Sofía, ella dijo que las plantas atraían bichos y me obligó a regalarlas todas. Ver esas pobres plantitas moribundas me partió el corazón. «No se preocupe, doña Carmen, yo me las llevo y voy a tratar de salvarlas». Me llevé 6 macetas con plantas que parecían completamente muertas. En mi cuartito no había espacio ni luz suficiente, así que conseguí permiso de la dueña de la pensión para ponerlas en el patio trasero. Todas las mañanas antes de ir a trabajar y todas las noches, al regresar, me dedicaba a cuidarlas. Le cambié la tierra, las regué con agua de arroz, les puse cáscaras de huevo molidas como fertilizante, técnicas que había aprendido de mi abuela cuando era niña y que había olvidado durante todos esos años de vivir en departamentos y casas sin jardín. Después de 3 semanas,
Algo mágico empezó a pasar. Las plantas comenzaron a revivir. Primero salieron pequeños brotes verdes, después hojas nuevas y finalmente flores hermosas que llenaron de color ese patio gris. Doña Carmen no podía creer lo que veían sus ojos cuando le llevé las macetas de regreso. Esperanza, esto es un milagro. Estas plantas estaban completamente muertas. No estaban muertas, doña Carmen, le dije sonriendo. Solo necesitaban a alguien que creyera en ellas y les diera una segunda oportunidad. Esas palabras, que salieron de mi boca sin pensar, me pegaron como un rayo. Yo era como esas plantas. Para mi familia estaba muerta, desechada, sin valor alguno. Pero tal vez, solo tal vez, también yo podía tener una segunda oportunidad. Doña Carmen me propuso un negocio. Ella tenía muchas plantas muertas que los viveros del centro desechaban. Si yo podía rescatarlas y venderlas, nos repartiríamos las ganancias a la mitad. ¿Pero quién va a querer comprar plantas que yo rescaté en el patio de una pensión?, le pregunté con dudas. Mira, hija, me dijo con esa sabiduría que solo da la experiencia. La gente no compra plantas, compra esperanza, compra la posibilidad de ver algo hermoso crecer en su casa. Y tú tienes un don especial para dar vida a lo que otros creen que está muerto. Ese fin de semana fuimos al mercado de plantas de Xochimilco. Era impresionante ver la cantidad de plantas que los vendedores tiraban a la basura al final del día. Geranios marchitos, rosas que habían perdido sus pétalos, helechos secos, suculentas que parecían piedras grises. ¿Nos podemos llevar las plantas que van a tirar?, le pregunté a uno de los comerciantes. El hombre me miró como si estuviera loca. Señora, esas plantas están muertas, ¿para qué las quiere? Para darles una segunda oportunidad, le respondí. Se rió y nos dejó llevarnos 3 cajas llenas de plantas desahuciadas sin cobrarnos un peso. Durante las siguientes semanas, mi cuarto se convirtió en un hospital para plantas. Tenía macetas por todos lados, cada una con un tratamiento diferente según lo que necesitara. Algunas solo requerían tierra nueva y agua. Otras necesitaban que les cortara las partes muertas para que pudieran renacer. Pero lo que realmente cambió mi vida fue lo que descubrí una tarde mientras cuidaba un pequeño rosal que parecía completamente seco. Al estar trabajando con las manos en la tierra, sintiendo la textura húmeda entre mis dedos, escuchando el silencio de la tarde, interrumpido solo por el canto de los pájaros, me di cuenta de algo extraordinario. Yo había encontrado mi propósito. No era solo rescatar plantas. Era demostrar que todo lo que parece muerto puede volver a vivir si alguien tiene la paciencia, el conocimiento y la fe para cuidarlo. Y en ese momento, mirando mis manos llenas de tierra y viendo el primer brote verde salir de ese rosal que todos habían dado por perdido, supe exactamente lo que tenía que hacer con mi propia vida. Con mi primer dinero del negocio de plantas, compré un teléfono celular usado. No era por lujo, era pura estrategia. Necesitaba parecer profesional si quería hacer crecer este proyecto. Lo primero que hice fue buscar en internet todo lo que pude sobre jardinería, técnicas de rescate de plantas y, lo más importante, cómo convertir una habilidad en un negocio rentable. Mientras seguía trabajando en la tintorería de día, por las tardes me convertía en una estudiante obsesiva. Aprendí sobre redes sociales, sobre marketing, sobre cómo tomar fotografías que hicieran ver hermosas mis plantas rescatadas. Pero lo que realmente cambió el juego fue cuando conocí a la licenciada Patricia Mendoza. Patricia era una consultora de negocios que vivía en la colonia Roma y había llegado a la tintorería a limpiar unos trajes. Mientras esperaba, vio las fotos de mis plantas en mi teléfono. ¿Usted hizo eso?, me preguntó sorprendida, viendo el antes y después de un helecho que había rescatado. Sí, licenciada, es mi pequeño hobby, le respondí con modestia. Señora, esto no es un hobby, esto es una oportunidad de negocio increíble. ¿Ha pensado en formalizarlo? Esa conversación cambió mi perspectiva completamente. Patricia me explicó conceptos que yo jamás había escuchado.
nicho de mercado, propuesta de valor, escalabilidad. Me ofreció ayudarme a cambio de un porcentaje de las futuras ganancias. Mire, Esperanza, me dijo durante nuestra primera reunión formal en un café de la Roma Norte, usted tiene algo que nadie más puede ofrecer. No solo rescata plantas, rescata la esperanza de las personas. Esa es su verdadera propuesta de valor. Juntas desarrollamos el concepto de renacer botánico. No era solo vender plantas rescatadas, era vender transformación, segunda oportunidades, esperanza. Patricia me enseñó a documentar todo el proceso con fotografías profesionales, a crear contenido para redes sociales que contara la historia de cada planta rescatada. Pero yo tenía un plan secreto que ni siquiera le compartía a Patricia. Cada peso que ganaba, cada cliente nuevo que conseguía, cada planta que vendía, era un paso más cerca de algo que había empezado a soñar en esas noches de insomnio en mi cuartito de la pensión. Quería comprar una casa en Lomas de Chapultepec. Sí, exactamente, en el barrio donde Javier y Sofía habían soñado vivir toda su vida, pero nunca habían podido pagar. El barrio que representaba todo lo que ellos creían que era inalcanzable para alguien como yo. Durante el día sonreía y fingía ser la humilde señora que rescataba plantitas por hobby. Pero por las noches, después de regar mis plantas y contar las ganancias del día, me sentaba en mi cama con una libreta y calculaba cuánto necesitaba ahorrar, cuánto tiempo me tomaría, qué tendría que hacer para lograr mi objetivo. No era solo venganza, era justicia poética. Ellos me habían desechado como basura. Habían creído que yo no tenía valor, que era una carga inútil. Iban a aprender que se habían equivocado de la forma más contundente posible. El negocio empezó a crecer de manera exponencial. Lo que había comenzado como rescatar plantas del mercado de Xochimilco se convirtió en alianzas con viveros de toda la ciudad. Ellos me apartaban sus plantas perdidas y yo se las devolvía convertidas en pequeñas obras de arte. Después comenzaron a llegar clientes especiales, arquitectos paisajistas que habían escuchado de mi trabajo, decoradores de interiores que querían plantas únicas para sus proyectos, incluso algunas celebridades que buscaban algo diferente para sus jardines. Pero yo seguía viviendo en mi cuartito de la pensión, siguiendo con mi trabajo en la tintorería. Patricia no entendía por qué no mejoraba mi situación personal con las ganancias que estaba generando. Esperanza, ya tienes suficiente dinero para rentar un lugar mejor, incluso para comprar un pequeño departamento. ¿Por qué sigues viviendo así? Porque aún no es tiempo, Patricia, le respondía con una sonrisa misteriosa. Cuando sea el momento correcto lo vas a saber. Lo que ella no sabía era que cada peso extra iba directo a una cuenta de ahorro que había abierto en un banco diferente. Una cuenta que crecía mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Durante estos años jamás intenté contactar a Javier ni a mis nietos. Era parte de mi estrategia. Necesitaba que ellos creyeran que yo había desaparecido para siempre, que era exactamente la mujer fracasada que pensaban que era cuando me echaron de su casa. Pero la vida tiene formas curiosas de funcionar. Un día, mientras estaba trabajando en el vivero principal de Patricia en Polanco, escuché a una señora hablando por teléfono. Sí, mi hijo vive en la del Valle, pero está teniendo problemas económicos terribles. Su esposa gastó todos sus ahorros en no sé qué tonterías y ahora van a perder la casa. Me acerqué disimuladamente y pude escuchar más detalles. La señora mencionó una dirección que me sonaba familiar. Muy familiar. Esa noche investigué en internet y confirmé mis sospechas. Javier y Sofía habían puesto en venta la casa que yo había ayudado a comprar. La casa de la que me habían echado 12 años atrás. Por curiosidad, busqué más información sobre ellos en redes sociales. Lo que encontré me llenó de una satisfacción que no puedo describir con palabras. Sofía había cerrado sus cuentas de Instagram y Facebook. Javier había perdido su trabajo en una empresa constructora y estaba trabajando como vendedor de seguros. Pero lo que más me impactó fue encontrar una foto de mis nietos.
Diego ya tenía 20 años y estudiaba en una universidad pública. Camila tenía 18 y trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. El pequeño Mateo, que ya tenía 16, parecía triste en todas las fotos. En ese momento supe que había llegado la hora. 12 años de paciencia, de trabajo silencioso, de construcción metódica de mi imperio botánico, estaban a punto de dar sus frutos más dulces. Al día siguiente, llamé al agente inmobiliario más exclusivo de Lomas de Chapultepec y le dije algo que jamás pensé que saldría de mi boca. Buenos días, me interesa comprar la propiedad más cara que tengan disponible. Mi presupuesto es de 15 millones de pesos y quiero pagar de contado. La sorpresa que le esperaba a mi familia iba a ser legendaria, pero antes tenía que preparar cada detalle de mi gran revelación, porque después de 12 años de silencio, iba a hablar de la forma más elocuente posible. La mansión que compré en Lomas de Chapultepec era todo lo que había soñado y más. 2.000 metros cuadrados de construcción, jardines que parecían sacados de una revista, una fuente central, garaje para 6 autos y una vista espectacular de la ciudad. Pero lo más importante era la dirección. Paseo de la Reforma 247, a solo 15 minutos de la Colonia del Valle, donde mis antiguos captores seguían luchando por no perder su casa. Me mudé un martes por la mañana. Contraté una empresa de mudanzas que trajo mis pocas pertenencias del cuartito de la pensión y las perdió completamente en esa mansión gigantesca. Pero también contraté decoradores, jardineros y hasta un chef personal para esa primera semana. No porque necesitara todas esas cosas, sino porque sabía que las noticias viajan rápido en los barrios mexicanos, y efectivamente no me equivoqué. El miércoles por la tarde, mientras supervisaba la instalación de mi nuevo invernadero personal, sonó el timbre de la entrada principal. Era Diego, mi nieto mayor. Venía solo en una motocicleta vieja y tenía esa expresión de incredulidad total que esperaba ver. «Abuela», me dijo cuando abrí la puerta con la voz quebrada por la sorpresa. «¿Eres tú? ¿Vives aquí?» «Hola, mi amor», le respondí con toda la calma del mundo, como si fuera lo más natural que su abuela viviera en una mansión de 15 millones. «¿Cómo me encontraste?» «Una vecina de mamá vio a una señora que se parecía mucho a ti entrando a esta casa y no podíamos creerlo. Papá dice que es imposible, pero mamá insiste en que eres tú». Lo invité a pasar y vi cómo sus ojos se abrían como platos mientras recorríamos la casa. La sala principal con sus techos de 6 metros de altura, el comedor que podía acomodar a 20 personas, la cocina integral que era más grande que todo su departamento actual. «Abuela, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde salió el dinero? ¿Ganaste la lotería?» Me senté en el sofá de la sala y lo invité a sentarse conmigo. Era el momento que había estado esperando durante 12 años. «Diego, mi amor, ¿tú recuerdas por qué me fui de su casa hace 12 años?» Vi cómo su expresión se ensombreció. «Mamá y papá dijeron que tú decidiste irte porque querías tu independencia, que ya no querías vivir con nosotros. ¿Y tú les creíste?» Diego bajó la mirada. «Yo era muy pequeño, abuela, pero recuerdo que lloraste mucho el día que te fuiste. Y recuerdo que después de eso, cada vez que preguntaba por ti, mamá se ponía muy enojada. Tu mamá me echó de la casa, Diego, y tu papá la apoyó. Me dijeron que yo era una mala influencia para ustedes y me dieron $847 para que me fuera y nunca regresara». Vi cómo la comprensión se dibujaba lentamente en su rostro. Ya no era el niño de 8 años que me había abrazado llorando el día que me fui. Era un joven de 20 años que finalmente podía entender la magnitud de lo que había pasado. «Pero abuela, ¿cómo conseguiste todo esto?» «Con trabajo, paciencia y algo que tu mamá nunca creyó que yo tenía: inteligencia. Construí un negocio desde cero. Renacer Botánico es ahora una de las empresas de jardinería y paisajismo más importantes del país. Tengo clientes en 5 estados y empleados que ganan más en un mes de lo que tu papá gana en 3. Diego,
Se quedó callado por varios minutos, procesando toda la información. Finalmente me preguntó, ¿y por qué nunca nos buscaste? ¿Por qué nunca supimos de ti? Porque necesitaba que ustedes, especialmente tus papás, vivieran con las consecuencias de sus decisiones. Necesitaba que entendieran exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que yo no tenía valor. ¿Sabías que estamos por perder la casa? Sé muchas cosas, Diego. Sé que tu papá perdió su trabajo hace 8 meses. Sé que tu mamá tuvo que vender sus joyas para pagar las deudas. Sé que tú trabajas de noche en un almacén para ayudar con los gastos de la universidad. Y sé que Camila dejó sus estudios para trabajar tiempo completo. La expresión de sorpresa en su rostro era indescriptible. ¿Cómo sabes todo eso? Porque a diferencia de ustedes, yo nunca dejé de preocuparme por mi familia. Solo que ahora tengo los recursos para estar informada de todo lo que pasa en sus vidas. En ese momento sonó el timbre nuevamente. Diego se tensó. Creo que son mis papás. Les dije que vendría solo, pero... Déjalos pasar, le dije con una sonrisa que había estado guardando durante 12 años. Ya es hora de que tengamos una conversación familiar completa. Diego abrió la puerta y entraron Javier y Sofía, seguidos por Camila y Mateo. Verlos después de tantos años fue como recibir un golpe en el estómago, pero me mantuve firme. Javier había envejecido terriblemente. Tenía canas, arrugas profundas y esa mirada de hombre derrotado que reconocí inmediatamente porque yo la había tenido durante mis primeros meses en la pensión. Sofía, por el contrario, parecía haber luchado contra el tiempo con cirugías y tratamientos, pero se notaba el estrés en cada línea de tensión alrededor de sus ojos. Mis nietas habían crecido y se habían convertido en 2 jóvenes hermosas, pero pude ver en sus ropas sencillas y en sus expresiones cansadas que los problemas económicos habían afectado a toda la familia. «Mamá», dijo Javier con una voz que no reconocí, «¿es cierto que vives aquí?» «Bienvenidos a mi casa», respondí levantándome del sofá con toda la dignidad que había recuperado durante estos años. «Por favor, siéntense. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Sofía miraba a su alrededor con una mezcla de envidia e incredulidad que me dio una satisfacción inmensa. «Esperanza, ¿cómo es posible todo esto? ¿De dónde salió tanto dinero?» «Del mismo lugar del que salía el dinero cuando vivía con ustedes, Sofía, del trabajo. Solo que ahora ya no tengo que dárselo a una familia que me despreciaba». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Javier habló. «Mamá, si tienes todo esto, ¿por qué nunca nos ayudaste? ¿Por qué nunca nos buscaste cuando sabías que estábamos pasando por problemas?» Y ahí estaba la pregunta que había estado esperando durante 12 años. La pregunta que me iba a permitir decir todo lo que había guardado en mi corazón durante más de una década. «Javier», le dije mirándolo directamente a los ojos, ¿en serio me estás preguntando por qué no los ayudé después de que me echaron de su casa como si fuera basura? ¿En serio me estás preguntando por qué no los ayudé después de que me echaron de su casa como si fuera basura?», repetí, dejando que cada palabra se clavara profundamente en el silencio de esa sala. Javier bajó la cabeza, pero yo no había terminado. Llevaba 12 años guardando estas palabras y cada una de ellas iba a salir. «Ustedes me dijeron que era una mala influencia para mis propios nietos. Me trataron como una sirvienta durante años y después como una estorbo. Me dieron $847 como si fuera una empleada despedida y cerraron la puerta esperando no volver a verme jamás». Sofía intentó interrumpir. «Esperanza, las cosas se habían puesto muy tensas y...» «No», exploté con una fuerza que no sabía que tenía. «Tú no vas a minimizar 12 años de mi vida con esa excusa barata. Tú me convertiste en invisible en mi propia familia. Le dijiste a mis nietos que yo era una vieja amargada. Los manipulaste para que dejaran de buscarme, para que creyeran que yo los había abandonado». Camila empezó a llorar. «Abuela, nosotros no sabíamos. Mamá siempre decía que tú no querías saber nada de nosotros. Y ustedes le creyeron,
le dije suavemente pero con firmeza. Durante 12 años ninguno de ustedes se preguntó por qué la abuela que los cuidaba desde bebés, que se desvelaba cuando tenían fiebre, que vendió todo lo que tenía para darles una casa, de repente decidió abandonarlos sin explicación. Mateo, mi nieto menor, habló por primera vez. Yo sí me preguntaba, Abú. Siempre supe que algo no estaba bien, por eso te busqué. Lo miré con ternura. Este muchacho de 16 años había tenido la valentía y la intuición que le faltó al resto de la familia durante más de una década. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Continué, paseando mi mirada por cada uno de sus rostros. Es que yo habría perdonado todo. Si en algún momento durante estos 12 años uno solo de ustedes hubiera venido a buscarme, si hubieran reconocido su error, si hubieran pedido disculpas sinceras, yo habría regresado corriendo a Joes a ayudarlos. Javier finalmente levantó la vista. Mamá, yo sí busqué. Hace como 5 años fui a la pensión donde vivías, pero la señora me dijo que ya no estabas ahí. Pregunté por ti en el barrio, pero nadie sabía dónde encontrarte. ¿Y qué hiciste después de esa búsqueda tan exhaustiva?, le pregunté con sarcasmo. ¿Contrataste un detective? ¿Pusiste anuncios en el periódico? ¿O simplemente te diste por vencido y regresaste a tu casa, aliviado de no haberme encontrado? Su silencio fue respuesta suficiente. Porque sabes que, Javier, si realmente me hubieras querido encontrar, lo habrías logrado. Renacer Botánico no es un negocio secreto. Salgo en revistas especializadas, tengo páginas web, redes sociales. Si hubieras buscado con el corazón en lugar de con la culpa, me habrías encontrado hace años. Sofía se puso de pie abruptamente. ¡Ya basta! No vamos a seguir escuchando cómo nos humillas. Si tienes tanto dinero y tanto éxito, ¡felicidades! Pero no tienes derecho a tratarnos así. Me reí. Una risa profunda, liberadora, que había estado guardando durante 12 años. ¿Que no tengo derecho? ¿Tú me vas a hablar de derechos? Tú que me echaste de la casa que yo ayudé a pagar. Tú que le mentiste a mis nietos durante 12 años haciéndoles creer que yo los había abandonado. Esas son mentiras, gritó, pero su voz sonaba desesperada. ¿Son mentiras?, pregunté con calma. Diego, Camila, Mateo, pregúntenle a su mamá si ella no les dijo que yo me fui porque quería vivir sola. Pregúntenle si no les dijo que yo no quería saber nada de ustedes. Pregúntenle por qué cada vez que ustedes preguntaban por mí, ella cambiaba el tema o se enojaba. Mis 3 nietos miraron a Sofía con una expresión que ya no era de respeto filial, sino de cuestionamiento profundo. «Mamá», dijo Camila con voz temblorosa, «es cierto que echaron a la abuela. Por eso se fue realmente». Sofía se desplomó en el sillón, derrotada. Javier intentó defenderla. Era una situación complicada, hijos. Teníamos problemas matrimoniales y tu abuela... No, lo interrumpí nuevamente. No le eches la culpa a problemas matrimoniales que no existían hasta que tu esposa decidió que yo sobraba en esa casa. Ustedes me echaron porque Sofía tenía celos de la relación que yo tenía con mis nietos, porque no soportaba que ellos me quisieran, que confiaran en mí, que me vieran como una segunda madre. Eso no es cierto, murmuró Sofía, pero ya sin convicción. No es cierto. Entonces explícales a tus hijos por qué les prohibiste que me hablaran por teléfono. Explícales por qué quemaste las fotos que tenían conmigo. Explícales por qué les dijiste que si preguntaban por mí, los iban a castigar. El silencio que siguió fue absoluto. Mis nietos miraban a sus padres como si los estuvieran viendo por primera vez en sus vidas. Finalmente, Mateo habló. «Es cierto eso, mamá. Quemaste nuestras fotos con la abuela». Sofía se quebró. Empezó a llorar de una forma que jamás había visto, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Yo tenía miedo de que ustedes la quisieran más a ella que a mí. Tenía miedo de no ser suficiente como madre. Entonces decidiste convertirme en el monstruo para que tú fueras la heroína, le dije sin compasión. Destruiste la relación entre una abuela y sus nietos para alimentar tu propio ego inseguro. Javier se puso de pie.
Mamá, venimos aquí a pedirte ayuda. Estamos por perder la casa y pensamos... ¿Pensaron qué? Lo interrumpí. ¿Que porque ahora soy rica los voy a rescatar? ¿Que voy a ser su salvadora después de que durante 12 años me trataron como basura? Somos familia, dijo con desesperación. Familia, repetí la palabra como si fuera venenosa. Javier, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste para mi cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿En qué momento de estos 12 años fui tu familia? Tienes razón, admitió finalmente, y por primera vez en décadas vi a mi hijo como realmente era, un hombre débil que había elegido la comodidad sobre el amor, la facilidad sobre la justicia. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo? Continué. Si ustedes hubieran venido aquí hace un año, hace 6 meses incluso, y me hubieran pedido perdón sinceramente, si hubieran reconocido su error y me hubieran demostrado con hechos que querían reconstruir esta relación, yo los habría ayudado. Habría pagado todas sus deudas y habríamos empezado de nuevo. ¿Y ahora? Preguntó Diego con voz pequeña. Ahora es diferente. Ahora vinieron porque necesitan dinero, no porque me necesiten a mí. Vinieron porque escucharon que soy rica, no porque se dieran cuenta de que cometieron un error. Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín principal, donde mis plantas rescatadas creaban un paraíso de colores y vida. Durante 12 años construí una nueva vida desde cero. Aprendí que no necesito a personas que solo me valoran cuando me necesitan. Aprendí que el amor verdadero no se mendiga, se gana y se respeta. Me volteé para mirarlos a todos una última vez, con esa claridad que solo dan los años y el dolor superado. Ustedes pueden quedarse esta noche si quieren. Hay 8 recámaras en esta casa y todas están disponibles, pero mañana temprano van a tomar una decisión. O se quedan y empezamos una relación nueva basada en respeto mutuo y responsabilidades compartidas, o se van y siguen con sus vidas sabiendo que tuvieron una oportunidad de oro y la desperdiciaron. ¿Qué significa responsabilidades compartidas?, preguntó Camila. Significa que si se quedan, van a trabajar. Diego va a ayudarme con la parte digital del negocio mientras termina su carrera. Camila va a encargarse de la administración y va a retomar sus estudios. Mateo va a trabajar los fines de semana en los viveros y se va a concentrar en ser el mejor estudiante que puede ser. ¿Y nosotros?, preguntó Javier señalándose a sí mismo y a Sofía. Ustedes van a ir a terapia familiar. Van a aprender a pedir perdón de verdad, no solo con palabras, sino con acciones. Y van a ganarse cada peso que reciban de mí con trabajo honesto y humildad genuina. Sofía dejó de llorar y me miró con algo que podría pues haber sido esperanza. ¿Nos estás dando una segunda oportunidad? Les estoy dando la oportunidad de ganarse una segunda oportunidad, le aclaré. La diferencia es enorme. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor que podía acomodar a 20 personas, pero que esa noche albergaba a 6 miembros de una familia rota pero no destruida, sentí algo que no había experimentado en 12 años: paz. Mis nietos me contaron de sus sueños, de sus miedos, de los años que habían pasado preguntándose por qué la abuela que los amaba tanto había decidido irse. Javier y Sofía permanecieron callados la mayor parte de la cena, procesando la magnitud de lo que habían perdido y la increíble generosidad de lo que estaba dispuesta a darles. Al final de la cena, Mateo se acercó a mí y me susurró al oído: Abuela, yo siempre supe que tú no nos habías abandonado. Lo sabía aquí. Y se señaló el corazón. Esa noche, acostada en mi cama king size en mi recámara principal con vista a toda la ciudad, pensé en el camino que había recorrido, desde la mujer quebrada que salió de esa casa con 2 maletas y $847, hasta la empresaria millonaria que ahora podía decidir el destino de la familia que una vez la desechó. Pero más que el dinero, más que la mansión, más que el imperio botánico que había construido, lo que más me llenaba de orgullo era haber recuperado mi dignidad. Haber demostrado que una mujer de 63 años puede reinventarse completamente, que las plantas no son las únicas que pueden renacer después de parecer muertas.
Han pasado 6 meses desde esa cena. Mis 3 nietos viven conmigo ahora y son las luces de mi vida. Diego está por graduarse con honores y ya maneja toda la parte digital de Renacer Botánico. Camila retomó sus estudios de contaduría y lleva las finanzas del negocio con una precisión que me llena de orgullo. Mateo se convirtió en mi asistente personal en los viveros y tiene un don natural para las plantas que heredó de su abuela. Javier y Sofía tuvieron que vender su casa de la del Valle, pero con ese dinero pagaron sus deudas y pudieron empezar de cero. Viven en un departamento pequeño, pero digno en la colonia Narvarte, y ambos trabajan ahora en Renacer Botánico. Él como coordinador de logística y ella como asistente administrativa. Están en terapia familiar y poco a poco, muy poco a poco, estamos reconstruyendo lo que ellos destruyeron hace 12 años. No es fácil. Hay días en los que la rabia regresa, en los que recuerdo el dolor de esos primeros meses en la pensión y siento que es demasiado pronto para perdonar completamente. Pero entonces miro por la ventana de mi oficina y veo a Mateo regando las plantas del jardín principal, o escucho a Camila riéndose mientras revisa los números del mes, o veo a Diego explicándole a un cliente por video llamada ¿Cómo transformamos plantas desahuciadas en obras de arte vivientes? Y recuerdo por qué vale la pena intentar. Porque al final del día, la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron. La venganza más dulce es demostrar que ellos no pudieron destruirte. Es levantarte tan alto que cuando miren hacia arriba para verte, tengan que reconocer que se equivocaron completamente contigo. Y ustedes, queridas amigas que me están escuchando, quiero que sepan que si en este momento sienten que su familia no las valora, si sienten que las dan por sentado, si sienten que sus sacrificios no son reconocidos, recuerden mi historia. Nunca es demasiado tarde para florecer de nuevo. Nunca es demasiado tarde para demostrar de qué están hechas. Y nunca, nunca permitan que alguien las haga sentir como basura, porque ustedes son jardines esperando el momento perfecto para florecer. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? ¿Crees que tomé la decisión correcta al darles una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu historia también importa, y tal vez juntas podamos ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Recuerden siempre, no somos las víctimas de nuestras circunstancias, somos las arquitectas de nuestro propio renacer.